Bien, en esa oportunidad lo que vamos a ver es cómo utilizar los parámetros avanzados de Blast para modificar nuestras consultas de tal manera que podamos obtener muchos mejores resultados. Ah, es importante que antes de ver este video tengas claro el concepto de cómo funciona Blast. Eso está en otra clase anterior y de manera general los pasos que tiene Blast en su algoritmo, porque los parámetros que vamos a ver lo que hacen es modificar precisamente parte de ese algoritmo para obtener mejores resultados. Intentaré explicarlo un poquitico, pero la idea, el concepto general de cómo funciona Blast está en otro video. Bien, básicamente, si nos fijamos aquí en la pantalla, vemos, pues bueno, las opciones generales de Blast, que ya la hemos también hablado en una introducción a Blast acerca de eh, la base de datos, organismos y ese tipo de cosas. Pero lo interesante de Blast y de lo que queremos hablar hoy está aquí súper oculto y es como ya una forma más avanzada de utilizar Blast. Y es aquí donde dice parámetros del algoritmo. eh, Aquí en esta parte, si ustedes se fijan, cuando uno la clica en este más, aparecen nuevas opciones ocultas de Blast, que es como los huevitos de Pascua o como cuando en Mario Bros. Uno entraba y había un mundo nuevo. Pues bueno, aquí hay un mundo nuevo de parámetros. Parámetros que son en general iguales para todos los tipos de Blast, pero se modifican un poco en Blast P. Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿de qué parámetros estamos hablando? Estamos hablando de tres categorías que agrupan 9 parámetros. Uno que es parámetros generales, scoring para parámetros de la puntuación y parámetros del proceso de enmascaramiento y filtros. O sea, básicamente cada una de estas secciones está hablando de un paso específico del algoritmo BLAST y dónde se modifica. Entonces, si quieren, iniciemos aquí por parámetros generales. En parámetros generales, si se fijan, una cosa que tenemos es el Max Target Sequences. Y básicamente lo que me está diciendo es, mire, cuando usted haga un blast, yo voy a encontrar muchos resultados. Y muchos de esos resultados puede que sean como muy similares, como que son la misma cosa, muchas secuencias parecidas, pero yo le voy a mostrar todos, ¿cierto? ¿Cuántos quiere? Sí, o sea, es decir, cuando Blast busca en la base de datos pueden ser miles de respuestas, de hits. Él me está diciendo, dígame cuántos quiere ver. Y básicamente uno puede definir aquí 10, 50, 100, 250. 100 es como el número por defecto. eh, y es apropiado dejarlo ahí, pero a veces uno solamente quiere ver los primeros 50. ¿Vale? Entonces es básicamente con esta opción le estamos diciendo a Blas, mire, no me muestre toda esa chorrera de resultados, muéstreme solamente 100 resultados, o 50, o 20, o 10. O usted dice, no, yo voy a dar la pela y voy a buscar, voy a ver 5,000 resultados. Pues, bueno, no sé, buena suerte ahí, pero no es necesario. Si piensan que va a pasar algo mal por no ver los 1000 resultados, no, realmente los resultados están organizados del más significativo al menos significativo. Realmente que ustedes estén por allá en la posición 9850, seguramente no tienen nada significativo y no va a ser interesante. Los 100 primeros seguramente están muy bien. Incluso los 10 primeros estarían muy bien en ciertos casos, pero ya tendrán que evaluarlo ustedes. La siguiente opción es esa que dice Short Queries. Y básicamente lo que dice es que ajustar los parámetros automáticamente para secuencias cortas. Entonces, básicamente cuando las secuencias son muy grandes o muy chicas, es distinto el número el word size, la palabra que se usa para hacer la búsqueda. Si recuerdan del algoritmo Blast, lo que hace Blast es que no busca exhaustivamente toda la secuencia, sino que él coge la secuencia pregunta y la parte en pedacitos, en palabras de tamaño n, en 11, ya lo vamos a ver un poco aquí, para hacer la búsqueda inicial. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si la secuencia es muy corta y él ve que es muy corta, él ajusta ciertos parámetros para que eso sea de, digamos, el algoritmo funcione mejor, de manera más óptima. El Spec Threshold es básicamente el e-value. También eh, hay un video aparte acerca del e-value y cómo se interpreta el e-value, cómo se ve el e-value y su relación con el raw score, el score bit y demás.
Bien, pero básicamente recuerden que el e-value lo que me está diciendo es el número de secuencias que yo espero encontrar por azar en un alineamiento de ese mismo tipo, en una base de datos del mismo tamaño. Bueno, pero básicamente ese e-value lo que me está diciendo, para no enredarlo tanto, es el número de secuencias que yo espero encontrar, más bien, ese alineamiento que yo estoy viendo ahí, ¿cuántas veces lo vería por azar? Digámoslo así. Bien, entonces este spec threshold es básicamente eso y es el e-value. El word size es el tamaño de palabra que se va a utilizar y ese word size es algo muy importante, como lo hablamos arriba en el short queries, porque es el tamaño de palabra que va a usar Blast para hacer la búsqueda como tal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente a lo que me refiero es a lo siguiente. Si yo tengo mi secuencia pregunta, voy a imaginarme, voy a imaginármela como siempre, como una línea recta, ¿vale? Entonces, si esta es mi secuencia pregunta que estoy aquí dibujando, este es mi query, ¿vale? Entonces vamos a decir que esto es el query o la secuencia pregunta, la que yo le voy a dar a Blast. Cuando Blast vaya a buscar esta secuencia en la base de datos, él de nuevo no busca toda la secuencia, sino que busca una palabra específica, un tamaño de palabra específica, es decir, parte de esta secuencia en pedacitos. Lo que le está diciendo aquí en el momento, lo que estábamos viendo ahora de tamaño 28, lo que dice es, voy a partir esta secuencia en pedazos de 28 y eso es lo que voy a ir buscando. Una secuencia de 28, 28, bueno, suponiendo que estos 28 están iguales de tamaño. Y esos pedacitos de 28 son los que va a ir a buscar a la base de datos como tal, ¿cierto? A cada una de las secuencias, bueno, realmente un subset, no un subset, sino al diccionario, digamos, que tiene de la base de datos. Y eso es básicamente lo que dice. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que si ustedes se fijan, si yo estoy diciendo, esto es Blast N, eso es muy importante, ¿no? Esto es ese es un tipo, el 28 es un tamaño de palabra típico de Blast N, ¿vale? Entonces, si se fijan aquí, estamos en Blast N y lo que tenemos es el tamaño de palabra de 28. Hay otros tamaños de palabra y uno puede escogerlos. Pero pues básicamente si se fijan, lo que quiero que piensen es que él está diciendo, yo voy a partir su secuencia en un pedazo de 28, ¿cierto? De 28, y ese pedazo de 28 es el que voy a buscar y me tiene que coincidir perfectamente para que yo empiece a hacer la extensión de la línea. Entonces, en algunas secuencias puede ser demasiado grande, eh, o en algunas otras demasiado pequeña. ¿Qué pasa si yo estoy alineando dos genomas completos gigantescos de megabases o gigabases? Pues un tamaño 28 tiende a ser bastante pequeño, pero en algunos casos puede ser demasiado grande. Entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta. Si ustedes se fijan, aquí hay algo muy importante y es que aquí arriba en la selección del programa aparecen tres opciones. Una que dice highly similar sequences, more dissimilar sequences y somewhat similar sequences. Entonces, quiero que se fijen que en este momento está el highly similar sequences, Mega Blast le llama a él. Y quiero que se fijen en los valores que están aquí. Miren qué pasa cuando yo selecciono el more dissimilar sequences. Inmediatamente el word size cambió de 28 a 11. Y si yo le pongo el somewhat, sigue siendo de 11, pero cambian otros valores. Entonces, fíjense qué es lo que pasa de nuevo. Si el highly similar me pone el tamaño de palabra en 28, ¿cierto? El more dissimilar me la pasa a 11, pero también cambió los valores de gap, que ya vamos para allá. Y el somewhat similar deja, a ver, espérate, miramos aquí, somewhat similar. Bueno, quita una opción de abajo que ya vamos a ver ahora abajo, que es la de Discontinuous Word Options. Bien, entonces fíjense que lo que está haciendo, lo que realmente sucede aquí es que estos son como unos presets que trae Blast, el highly similar, el more similar, el somewhat similar, que es lo que funciona en la mayoría de los casos y seguramente va a funcionar bien, pero ustedes pueden modificar esto de otras maneras mucho más afines. Bien, ¿cuál es el siguiente valor? Eh,
el de max matches in query range. Bien, y entonces, ¿qué hace este max matches in a query range? Básicamente lo que le está diciendo a Blast es que si él encuentra que hay una región de mi proteína, perdón, de mi secuencia pregunta, que está como consumiendo todos los resultados, le diga, hey, no más, ya usted tiene muchos hits, dele oportunidad a otros hits. Más o menos esa es la idea. Básicamente, ¿cómo se vería esto? Es decir, si yo hago este query y de pronto Blast se da cuenta de lo siguiente, él empieza a hacer sus alineamientos y de pronto resulta que hay una región, supongamos que esta región de acá es una región supremamente conservada o hay muchas regiones, o que sí, es una región muy conservada y de pronto tiene muchos hits con muchas otras cosas y entonces resulta que todos los HSPs o es una o más bien o un dominio que está presente en muchas otras secuencias, entonces esta región de aquí lo que va a suceder es que va a pegar con muchas otras secuencias y vamos a tener hits y hits y hits y se van a, entonces, y ustedes le dijeron, hey, yo quiero que me muestres solamente 100. ¿Y qué pasa si aquí dice, hey, ya tengo 99 solo con esta región? Pues después les va a aparecer, si hay otras regiones similares, les va a aparecer solo una, algo así. Entonces, es una manera de decirle a Blast, hey, si encuentra muchas cosas ahí, no me ponga tantas, ¿sí? Póngame algunas. El valor de cero que viene por defecto, ¿dónde está el valor? El valor de cero que viene por defecto, acá, pues básicamente está diciendo es no lo limite, muéstremelas todas. Generalmente funciona bien, pero hay que tenerlo en cuenta por qué y para qué sirve. Bien, los otros valores entonces que vienen ahora, ¿cuáles? Es el match, mismatch, los scores de coincidencia y no coincidencias, es decir, el tipo de, de- de puntuación que le va a dar ese raw score de me coincidió la primera posición de una secuencia con la primera posición de la otra secuencia, le doy un valor de 1, hey, no coincide, -2, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que sucede. Y aquí, pues, el tipo de gap que se va a utilizar o el valor de gap que se va a utilizar de acuerdo a ese esquema. Aquí hay algo importante y es que si ustedes se fijan, si uno viene aquí a BLAST-P, cuando pasamos a BLAST-P, algunos de estos parámetros van a cambiar y tiene mucho sentido, porque tiene sentido. Fíjense que tenemos lo mismo, Max Target Sequence, Short Queries, Spec Threshold, lo mismo, pero aquí aparece algo nuevo en el Scoring Parameter y es la matriz. ¿Por qué? Porque las matrices, recuerden que también vimos matrices en otra clase, las matrices tienen sentido solamente cuando hablamos de la evolución, digamos, de las proteínas y de la conservación de los residuos de aminoácidos. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo que yo encuentre en una posición un aminoácido polar que fue cambiado por otro polar a un aminoácido polar que fue cambiado por uno no polar o hidrofóbico, etcétera. Entonces, las matrices tienen en cuenta eso. ¿Qué es lo que pasa? Por defecto, Blast utiliza Blossom 62. Y Blossom 62, pues tiene sus cosas. Recuerden que Blossom 62 es como en la mitad. No sabe como mucho, digámoslo así. Es una matriz que es bastante arca, digamos, serena, tranquila, no juzga mucho, pero tampoco juzga muy poco y está ahí, en la mitad. Lo cual es bueno si no tenemos como mucha idea de nuestras secuencias, pero recuerden que tenemos otras matrices de acuerdo a lo que necesitemos. Si estamos esperando que nuestros organismos son muy cercanos, pues necesitamos una matriz alta, como una Blossom 80, una Blossom 90, ¿cierto? O las PAM más pequeñas. Y lo contrario, si estamos esperando que nuestras secuencias sean mucho más lejanas, pues no necesitamos ser tan rígidos y pues necesitamos otro sistema de puntuación que utilizaríamos. Una BLOSUM pequeña, 50, 40, o una PAM más grande como la PAM 250, que básicamente recuerden que la PAM 250 es una matriz que me dice que el 80% de la similaridad de esa secuencia se ha perdido, o sea, solamente son iguales en un 20%. Entonces, está hecha como para cosas mucho más lejanas, cosas que se parecen solo en un 20%.
Pero bueno, por defecto viene la Blossom 62. Y tenemos pues los costos de gap, de extensión y demás, pero aquí hay algo súper importante en proteínas y este compositional adjustment. Y aquí hay unas opciones. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace esta opción es decir, mire, resulta que yo puedo comparar dos proteínas, pero cada proteína o cada familia de proteína puede tener una composición específica de aminoácidos, unos sesgos, digámoslo de esa manera, y tiene una composición más o menos esperada de ciertos aminoácidos que otros. ¿Qué pasa? Si yo comparo dos proteínas que tienen esas composiciones de manera idéntica, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, si yo estoy comparando la proteína, mi query, y se está comparando de pronto contra una proteína de la base de datos que tiene el mismo sesgo de composición y yo la juzgo de igual manera que una proteína que no tiene el mismo sesgo de composición, estoy siendo injusto de alguna manera o mi puntaje no va a ser tan significativo. ¿Sí? Es decir, ¿yo qué esperaría? Que si estoy comparando dos proteínas que tienen el mismo sesgo de composición de aminoácidos, pues es bastante similar encontrar esos sesgos de composición. Un triptófano y un triptófano en la misma posición. Pues. Pero ¿qué pasa si la proteína que yo tengo tiene un sesgo de composición, pero la de la base de datos tiene otro sesgo de composición? Ahora, esa coincidencia de triptófanos no es la misma cosa en un caso y en el otro. Entonces, no puedo darle la misma puntuación así esté utilizando la Blossom 62 o cualquier otra. Entonces, este compositional adjustment es básicamente lo que hace, es decir, voy a modificar esa composición y hay distintas maneras y distintos algoritmos, digamos, o estrategias de modificar esa composición. En algunos casos se utiliza una constante y se multiplica por todos los campos de la matriz, etcétera, etcétera. Pero digamos, ese es un tema ya más avanzado que podemos ver en otra oportunidad, pero eso es básicamente. Bien, entonces volvamos a nuestro BLASTN y miremos qué sucede aquí en el BLASTN. Vamos a los parámetros del algoritmo y vemos que viene otra sección que es la de Filters and Masking. Básicamente, ¿qué es? Bueno, ya al momento de filtrar y enmascarar el asunto que debo hacer y pues básicamente lo que me está diciendo es cuando yo voy a hacer el alineamiento, puede ser que hayan regiones de muy baja complejidad que no realmente no son significativas. Un ejemplo súper trivial, colas poli-A en RNA. Entonces, claro, si yo voy a hacer un alineamiento y encuentro que hay A, y otra secuencia tiene A, eso va a dar un puntaje excelente, excelente, pero no sirve de nada. Y eso es básicamente lo que está diciendo esto. Baje esas composiciones. ¿Sí? Eso es básicamente. Y ahora, ese tipo de composición de secuencias repetitivas, hay algunas más comunes en unos organismos que en otros, y depende de lo que uno esté trabajando. Si se fijan, ustedes podrían decir aquí por filtrar por especies específicas. Homo sapiens son ricos en aluz, por ejemplo, y otro tipo de repeticiones. Entonces, también hay que saber un poco ahí, pues uno como que quiere filtrar y demás, ¿vale? Y eso es básicamente, ya que me está diciendo que lo que pasa es enmascaramiento donde se va a hacer. Pues resulta que ese enmascaramiento yo lo puedo hacer en dos oportunidades. Una, si volvemos otra vez aquí a nuestra pizarra, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es, recuerden que en el proceso del alineamiento con Blast, ¿qué es lo que él hace? Él dice, bueno, yo voy a tomar eh, esta palabra, una de estas palabras, ¿cierto? Nuestros words aquí, que están por acá, y, perdón, que esto no me quiere bajar aquí. Bueno, una de estas palabras, ¿cierto? Que está por acá, estas palabritas, y él antes de hacer el alineamiento busca en algo que se llama el lookup table, y básicamente es el lugar donde encuentra la palabra con esta basecita aquí, dice, hey, esta palabra es igualítica a esta palabra, y resulta que esta palabra corresponde a la secuencia X, Y, Z.
Entonces lo que le estamos diciendo es, ¿dónde quiero hacer ese enmascaramiento? ¿Solamente acá, al buscarlo acá? ¿O quiero hacer ese enmascaramiento también cuando yo esté haciendo la extensión? Es decir, cuando yo ya coja la secuencia X, Y, Z y venga con esta secuencia X, Y, Z a hacer el alineamiento como tal aquí y hacer la extensión acá. Entonces, eso es básicamente lo que me dice ahí. ¿Dónde quiero yo hacer ese enmascaramiento? ¿Solamente en el lookup table o también quiero hacerlo después cuando estemos haciendo toda la extensión del alineamiento? Bien, entonces eso es básicamente lo que me dice Blast con esa opción. Bien, eso es lo que vemos aquí. Bueno, creo que eso es básicamente lo que les quería mostrar en esta oportunidad. Eh, y es parte de una, eh, podríamos llamarlo una estrategia de lucha contra los parámetros por defecto en Blast.